desde la práctica, por su trayectoria, ¿no es cierto? Ella se presenta, o nos ha pedido que la presentemos como una viajera y exploradora de áreas remotas. Ha recorrido el sur de África y vivido en el sur de África, el sudeste asiático, Papúa Nueva Guinea, fueron algunos de los escenarios de sus búsquedas relacionadas con el turismo. Ella es operador mayorista especializado en África. Ha sido operador mayorista receptivo en Sudáfrica, con empresa propia, y fue el primer operador en Sudáfrica que envió un grupo de incentivo de más de 800 personas al Parque Kruger y a Cape Town. Operación premiada por Mpumalanga Province. Mpumalanga, perdón. Bueno, es consultora de operadores mayoristas especializados en destinos exóticos, Brasil, Perú, Chile, Argentina, etc. Es consultora de cadenas hoteleras y lodges de safari para la comercialización y creación de estrategias de marketing en mercados de habla hispana y portuguesa. Es consultora voluntaria para entes de turismo sudafricanos. Tiene un diploma en gestión ambiental de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y ha realizado numerosos cursos de capacitación en temas de marketing, desarrollo turístico y ecoturismo. Gracias. Bueno, me parece increíble la presentación, pero en realidad lo mío, hasta les digo, me da vergüenza la presentación. Hace 3 semanas que estoy de feria en feria, es decir, yo trabajo activamente en lo que es turismo y estoy empapada de lo que es la realidad. Y como seguro me voy a quedar corta de tiempo, el resumen, ya lo dijeron antes, es tomar conciencia, lo primero, es darnos cuenta de la problemática, lo que tenemos que lograr, asumir responsabilidad. En Sudáfrica nosotros usamos lo que se llama turismo responsable como concepto y no tanto la sostenibilidad y la sustentabilidad, porque lo que queremos lograr es que cada persona que participa en la cadena tenga algo de responsabilidad en lo que está pasando y no solamente el Estado o el sector privado, sino que todos asumamos responsabilidades. Y después lo que ya explicaron un montón de veces, que lo voy a pasar bien rápido, la importancia de planificar, encontrar esos famosos indicadores, hablarle al operador turístico que está tratando de sobrevivir con diferencias cambiarias y demás, de buscar indicadores para ver si... Les juro que es muy complicado en la práctica, pero es lo que tenemos que lograr, y ahí los sellos son fantásticos, pues los sellos, aunque parezcan un barniz verde para muchos, nos hacen pensar. En el sector privado el sello te hace pensar y te organiza. Mejora continua, ya lo hablamos, y la importancia de los sistemas en general, desde sistema de calidad, porque tenemos que tener pasajeros felices, hasta sistemas de gestión ambiental, sistemas de todo tipo. Si no tenemos sistemas no podemos revisar y mejorar. Eso ya lo dijimos. Esto ya lo saben, esto estaba en la invitación. Los desafíos son más o menos los mismos, fíjense, cambio climático, todo esto ya lo hablamos, pero yo les voy a contar lo que pasó en las ferias que tuve. Las ferias que estuve, yo estuve en Brasil una semana. Gente, el principal mercado de Argentina internacional, ¿cuál es? Brasil, ¿sí? Es el principal mercado. Hoy en día, en la industria real, nadie habló de sustentabilidad ni turismo sostenible. Estaban hablando cambios en la cadena de comercialización, cómo está afectando a los trabajadores de turismo. ¿Qué es eso? Despegar, Al Mundo, Expedia, están revolucionando lo que es el turismo, y la adaptación que demanda del sector privado es increíble. Hoy en día un agente de viajes, ¿cuál es el rol del agente de viajes dentro de 5 años? Son debates que consumen mucho de nuestra energía hoy. Nuevas regulaciones migratorias. Los chinos, mercado número 1, totalmente de acuerdo. Sudáfrica hizo todo un plan acerca de captar mercado chino de la India y el brasilero. ¿Qué pasó? Pocos meses más tarde cambiaron las regulaciones migratorias y le exigieron visas que tienen que ser en persona
a China y a India. Obviamente, toda la plata que invertimos en promocionar el destino y de golpe no podemos captar esos turistas después de tanta promoción por un problema de visa. Fíjense lo desconectados que estamos dentro de un país, ¿no? Que invertimos un montón de dinero desde un ente de turismo y después desde la parte de migraciones destruimos todo ese trabajo de 5 años de planificación. Ataques terroristas, tenemos tanto en turismo. Miren, cayeron las Torres Gemelas, estuvimos 6 meses sin trabajo, hubo que echar gente. Es una industria muy sensible. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando ponemos todo el énfasis del desarrollo de un territorio, de una zona en el turismo, podemos cometer un grave error, porque es la industria más sensible que conozco. Entonces, ojo cuando planificamos desde un municipio, cuánto énfasis le damos a esto, ¿no? El turismo. Les presento la cadena. Acá hablamos mucho de patrimonio, de esto, lo otro, y la verdad que la cadena es enorme y todos tienen que asumir responsabilidad. Hasta ahora hablamos de la aerolínea, ¿sí? Hablamos de hoteles, algunos entes de turismo, pero es tanto en donde tenemos que trabajar, y es ahí a donde está el desafío para que sea realmente sostenible. Eventos, medios especializados, guías de turismo, esto lo agregué yo, esto lo saqué de una página web que estaba bueno, me ahorró trabajo. Ustedes saben que lo que más contamina en lo que es turismo tiene que ver con los vuelos, por el tema de emisiones, calentamiento global, que es la mayor preocupación hoy. Sin embargo, la industria del turismo no se puso a pensar que hemos multiplicado la cantidad de eventos internos de promoción. Entonces, yo la semana pasada, en las últimas 3 semanas, que hace 3 fines de semana que no tengo libres, ayer tuve 4 horas libres desde el 19 de septiembre, estuve en 3 eventos. Hoy en día yo no puedo hablar con gente que opera y toma decisiones en las empresas de turismo porque es tal la cantidad de productos y la cantidad de eventos que tienen jefes de producto, ¿sí? Bien, ahora traten de explicarle a esa empresa que tiene jefe de producto que este hotel tiene el sellito, cuando te dan 5 minutos. Les cuento esto porque esta es la realidad, ¿sí? Entonces, para que después cuando nos pongamos desde nuestro lugar a trabajar, veamos lo complejo que es concientizar la industria. Impactos ambientales, esto ya lo vimos, y acá hay cosas interesantes. Por ejemplo, ¿ustedes saben que el protector solar es uno de los mayores enemigos de la barrera de coral? ¿La blanquea? No. ¿Saben, por ejemplo, que en Botsuana, que en realidad se lo estudia como un ejemplo porque tiene un tipo de industria de turismo de bajo impacto, costos altos, es decir, poco turista, la hotelería se trata de hacer en carpas, cosa de que no deje impacto a largo plazo? Sin embargo, la eutrofización y la contaminación sonora de la operación turística está afectando a los animales que viven en ese lugar, que son el atractivo principal. Y bueno, y así les quiero dar ejemplos, porque hablaron mucho les doy ejemplos concretos para que vean lo complejo que es, como decía, buscar indicadores, medirlo en el tiempo. Bien, esto ya lo vimos. Capacidad de carga. Capacidad de carga mucho no se habló. La capacidad de carga se calcula, por ejemplo, en zonas naturales, no solo en la cantidad de animales que se pueden reintroducir cuando no están, sino en la cantidad de turistas que podemos llevar. Lo mismo en una playa. Eso es algo súper importante y a veces no lo practicamos. Y justo miren, mirá qué casualidad, vos pusiste esta foto la pusiste en el comienzo de tu presentación. Yo me crié en San Pedro, entonces gran parte de mi sensibilidad tiene que ver con la naturaleza, el patrimonio, el tango que viví de chica, los caballos que venían para el Día de la Tradición, y pertenecer a todo eso, que era cuidar la identidad. A veces los operadores nos olvidamos totalmente, estoy hablando de los responsables de turismo, ¿sí? ¿Por qué me transformé en agente de viajes operador? La motivación. ¿Por qué la gente que trabaja en la industria? Normalmente lo hacemos por dinero, viajar, explorar, desarrollar. Una industria fantástica, gente, nos conocemos todos.
yo ya lo conozco a él conoce un montón de gerentes que yo conozco, entonces nos sentimos muy protegidos. Sí, estuve con los caníbales, fui la primera mujer blanca, vi transformaciones culturales, a veces llevar gente a ver gente. Estuve en la isla de Taquile, en Perú, en el Titicaca, hace muchísimos años cuando llegó el primer televisor. Yo no sé qué tuvo más impacto, si fue el primer televisor o si fueron los turistas que llegaron después, ¿sí? El tema de la globalización, no podemos echarle toda la culpa al turismo de los cambios sociales, porque también la televisión está afectando todo lo que hacemos. Pero bueno, ¿qué me motiva hoy? Meet South Africa es una feria ambulante. Yo trabajo para Sudáfrica, así que van a decir esta tarada que está hablando todo de África, pero bueno, es lo que sé. Entonces les voy a contar ejemplos concretos de lo que sé. Si yo me junto con la gente que está en el stand a charlar, lo que nos motiva realmente, y esto es lo mágico, es que logramos y somos conscientes y lo podemos probar, cambios positivos en ciertas regiones de ese país. Logramos asistir en la creación de áreas protegidas, es una realidad, yo fui partícipe. Los primeros pasajeros que fueron a un parque nacional que no existía, es maravilloso. Y otra cosa que nos encanta y que nos motiva, porque tenemos que tener motivación para cambiar, es que podemos participar, que lo mencionaste recién, no me acuerdo de tu nombre, pero el tema de la participación y de que la decisión no sea solamente del ente del Estado o de un operador, sino que yo puedo ir y hablar con el chico que estaba representando a la provincia de Nelson Mandela o Nelson Mandela Bay y decirle, mira, a mí me parece que yo lo haría de esta manera o tal vez lo otro. Ese intercambio no lo estamos haciendo lo suficiente y creo que es muy importante, porque de golpe puedo saber la necesidad de lo que estábamos hablando de yungas y de golpe digo, wow, yo no sabía ni que existía, o ahora entiendo por qué lo quieren desarrollar, porque hay un motivo anterior a lo que sea el turismo, ¿por qué lo estoy haciendo? Bien, obviamente después de 20 años en Sudáfrica me volví conservacionista. Fíjense, los billetes sudafricanos tienen que ver con los animales. Viví en una ciudad que la mitad era parque nacional, ¿sí? Esto era lo que veíamos en la montaña. Y acá les voy a mostrar algo concreto de lo que son los lineamientos que vienen de Naciones Unidas y las grandes conferencias que se hacen. Esto lo leen solos. Y les voy a mostrar la mejor presentación de marketing que tuve el primer año de trabajo en Sudáfrica. Esto fue una reserva privada y en lugar de decirme qué lindos eran los dormitorios y cuántos animales iba a haber, el presentador, que lo sigo viendo, Herbie, nos habló de las dificultades y los precios ocultos y los costos de conseguir y tratar agua. Las aguas grises, separar aguas grises de lo que... ¿Saben lo que son aguas grises? Son las aguas que no están tan contaminadas y que se pueden reutilizar fácilmente, ¿sí? Tener los caños separados, es decir, lo cloacal que vaya a un lado y lo que puedo reutilizar en zonas donde no hay agua. Y de golpe se me abrió un mundo, porque decía, wow, ¿cómo obtener electricidad? Esto es re importante, yo tengo un paisaje, la gente viene porque quiere ver la sabana, y le pongo cables o edificios que interfieren con el paisaje o que me contaminan el cielo nocturno. ¿Se pusieron a pensar de la contaminación del cielo nocturno? Tiene un gran impacto en los safaris, por ejemplo. O podría ser en cualquier lugar que uno pueda ver las estrellas. Si pongo mucha luz en la ciudad o en el lugar, no lo voy a ver igual. Y la gente no habla de eso. Separación, ¿saben lo difícil que es separar y evacuar residuos de zonas como las yungas, de un lodge en el medio de la selva? Es todo un tema, eso tiene un costo. Y esto fue fantástico, porque además, fíjense la entrada a este lodge, para mí fue una maravilla llegar a un lugar y no ver la construcción, y ver que se mimetizaba y que desde afuera no lo veía. Cuando estaba de safari no veía dónde estaba el edificio, y cuando llegaba tampoco lo veía. Esto es muy importante porque tendemos, sobre todo en Argentina, a olvidarnos los códigos edilicios y a marcar pautas concretas de no contaminar visualmente los destinos.
Pero bueno, ¿se acuerdan lo que habíamos visto de los lineamientos? Fíjense, ya en el año 94, cuando todavía nos hablaba de turismo sustentable, estábamos hablando de capacitación, bienestar. Era en la parte que nos estaban hablando de marketing, era esencial crear fuentes de trabajo, esencial la salud de los trabajadores, el fútbol como punto de contacto e intercambio para que management, la gente que está a cargo, y el portero y el que limpia se interactúen. Y después del partido, en una de esas salían buenas propuestas, ¿sí? Bien, gran importancia del turismo en temas de conservación. Tenemos mucha caza ilegal, no solamente en África, sino en Argentina. El turismo puede ser una manera de que el cazador ilegal se transforme en una persona que trabaje para mostrarle al turista la naturaleza, y también como un factor que puede generar fondos para patrullar, ¿sí? Si ustedes se ponen a averiguar, grandes costos de ir a visitar un lodge de safari pasan en la vigilancia del atractivo. El atractivo son los animales salvajes y el... No sé si alguna vez se pusieron a pensar en todas estas cosas. Se los comento porque es muy interesante cuando uno dice, qué caro. ¿No les pasa a veces que dicen, ay, qué caro que es esto? Bueno, en Argentina tenemos problemas de conservación y de matanza ilegal, sí señor. Tenemos un montón de problemas, y estamos matando y afectando a lo que atraería el turismo. Y bueno, y acá les voy a contar parques nacionales que son muy antiguos, ¿sí? Cómo se fueron adaptando, como hablabas recién de Talampaya, que de golpe se deja a operadores privados, o se hace un mix de operadores de lo que es parques nacionales per se, y se incluye también operadores privados para generar más ingresos. Y después, toda la infraestructura que se necesita para operar, miren, para poder operar ese grupo de 800 personas, un incentivo español de 800 personas, tuvimos que esperar a que se inaugure un aeropuerto, porque no había forma de hacer aterrizar tanta gente en las pistas que teníamos. Recién cuando se inauguró un aeropuerto se pudo gestionar ese proyecto que tuvo 3 años. Pero bueno, esta es la maravilla. Conservación, biodiversidad, el señor que estaba hablando de yungas. Lo que hicimos en algunos países fue destruir totalmente la biodiversidad, traer especies que no tenían nada que ver, cultivar usando agua subterránea que a la vez dañó los suelos, a llegar a un punto en que no era viable otro tipo de desarrollo económico porque el suelo estaba totalmente deteriorado. Y lo que se hizo en el año, fíjense el año, en los 80, fue recrear parques nacionales. A donde habíamos destruido, se puede. Volver a introducir especies poco a poco, con todo un plan de manejo, de gestión y demás, y volver a tener otra forma de desarrollo que es el turismo a través de la conservación. Es decir, fue fantástico. En este parque que no había nada, eran granjas, ahora puedo sacar fotos de leones. Es maravilloso lo que logramos hacer. Entes privados. Esto fue parques nacionales, ¿sí? Hay un loco lindo que se llama Adrian Gardiner, que puso a la región de Shamwari y al Parque Nacional Ado en el mapa mundial del turismo. Este señor quería tener animales, volver a restaurar los animales que habían vivido en esa región, cerca de Port Elizabeth, que es un lugar súper industrial, y invirtió todo lo que tenía para poder lograrlo y le dio después espacio al Parque Nacional para ser famoso y para reintroducir especies y atraer el turismo. Y eso no es fácil. Cuando yo me pongo a hablar a veces con gente, biólogos, gente que trabaja en esteros de Liberá y demás, cuando empezamos a hablar de reintroducción de animales, sobre todo de predadores, hay todo un tema con la comunidad. A la comunidad no le gusta nada. Yo que vine generaciones matando el puma, matando el yaguareté que me comía las vacas, ahora le quiero traer de nuevo un yaguareté. Es todo un tema. Y hay grandes debates, si está bien, si está mal. Entonces todo este trabajo que tuvo que hacer Adrian Gardiner para poder traer leopardos, por ejemplo.
todo el trabajo que se hizo con las antenas de celular para que no contaminen visualmente, todo el trabajo que se hizo para que un proyecto de producción eólica de energía no se dé en la región, porque contaminaba visualmente toda esta región que es enorme en hectáreas de conservación. Se hicieron estudios, por ejemplo, de dónde estaban las aves migratorias y cuáles eran sus rutas para no contaminar con molinos de generación eólica. ¿Sí? Fíjense que a veces una energía limpia puede llegar a afectar a una especie completa. Bien, sigamos. De no tener nada más que un pequeño parque nacional chiquitito con unos pocos elefantes y unos búfalos, hoy en esta región cercana a Port Elizabeth tenemos todo esto en conservación mezcla. Tenemos parques nacionales con alguno privado, parque nacional pero privado, pero este aquí, que es el Estado, y es Parques Nacionales el que regula y asesora en la capacidad de carga, no de turistas, sino de animales. Es decir, el Estado está presente, por más que yo quiera invertir y tener un super lodge de safari, tiene que estar presente y tiene que manejar cuántos leones pueden ir, cuántas hienas. Es tan complejo el manejo. ¿Por qué? Porque las áreas protegidas están fraccionadas. Cuando tenemos pequeñas áreas protegidas con las yungas, por ejemplo, es maravilloso ver que es todo un corredor. Cuando empezamos a fraccionar y cuando las tierras privadas no ceden espacio para que se hagan estos corredores, tenemos grandes problemas, por ejemplo, en la conservación no del animal, de este rinoceronte, sino de la genética, porque al mezclarse entre sí, los genes no son sanos. En unas generaciones esos animales no van a tener enfermedades. Entonces, si no tenemos un ente regulador como parques nacionales y toda esa expertise, estos proyectos no existirían, no podrían ser factibles. Y acá les pongo uno, justamente hablabas de la participación de la comunidad. Les conté entonces que de nada de tener granjas que no daban productividad y que había un pastor para unas pocas vacas, pasamos a tener un montón de fuentes de empleo en la construcción y en el manejo de todas estas reservas privadas para turistas. Madikwe es el primer caso en el que el Estado, el sector privado, pero sobre todo 4 comunidades trabajaron juntas y en muy poco tiempo se pusieron de acuerdo. Se lograron poner de acuerdo y todo esto se hizo previo a un estudio económico, no fue intuitivo. Y lograron esta maravilla. Y acá hay un temita, por ejemplo el tema de las comunidades. La comunidad aceptó tener todo esto, era la mejor forma de conseguir empleo, pero muchas de las personas no quieren participar activamente en manejar el lodge, no se sienten capacitados. Y eso hay que respetarlo, que era lo que hablabas recién. Y es muy difícil ese mix, ¿no? Cuánto poder tiene el Estado, cuánto poder tiene el que pone el capital, cuánto poder tiene el que ya manejó este tipo de cosas y cuánto poder le damos a la comunidad. Entiendan poder como participación, como poder preguntar. Y bueno, acá les doy ejemplos concretos de lo complejo que es empezar algo turístico. ¿Sí? El desarrollo de un proyecto turístico en un municipio, en una región. Está en inglés, disculpen. Pero fíjense todo lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Educación y entrenamiento. Fíjense en un solo proyecto, todos los proyectos, subproyectos que tiene que haber. Tiene que haber temas acá tenemos food security, seguridad no solo de alimentación, sino de nutrición. Yo no puedo llevar un proyecto a una comunidad que no tiene una buena nutrición. Es muy complejo esto, ¿no? A veces, bueno, pero tienen que hablar con eso. Es súper complejo y es importante los especialistas puedan dialogar. Y acá en crecimiento turístico, minimizar capacidad de carga, control de la intensidad del uso de áreas protegidas, desde ya que tiene que haber un límite, el señor lo mencionó. Y ahora, ¿qué límite le pongo? ¿Cómo limito? ¿Subo el precio? ¿Cómo hago para que venga menos gente? Una de las estrategias es manejar no el destino en sí,
la oferta, sino la demanda, le subo el costo. ¿Y qué pasa con los pobres habitantes? Ahora no pueden entrar ni a su propio parque nacional. Talampaya es carísimo. El Valle de la Luna es más barato, no sé. Les comento porque justo es un caso que lo viví. Y entonces ahí hay que ser creativo. Y fíjense lo que nosotros creamos, y la amo y la tengo. Tenemos un wild card. Esto se lo damos nada más que a los que viven en el país, aunque no sean nativos, pero sí son residentes. Y con esta tarjetita, como amamos la naturaleza, podemos entrar a todos los parques nacionales que queremos, pagamos un fee que equivale, por ejemplo, a 3 entradas, y todo el año los podemos usar. De esa manera, le estoy dando casos concretos de cómo las cosas reales que pasan, porque a veces queda todo en los libros y es complicado de entender. Entonces, le dimos esta tarjeta y ahora, en pleno Parque Nacional, en la punta del Cabo, a lo que más le llamó la atención a mi papá cuando lo visitó era la cantidad de windsurfistas y kitesurfers dentro del Parque Nacional. Y gracias a esta tarjeta, estos chicos que disfrutaban de esas hermosas olas pueden seguir entrando. Y esto es otro tema. Ciudad del Cabo, una ciudad que cuando yo llegué no tenía waterfront, en el restaurante tenían 3 postres, hoy es un centro gastronómico, sufrió una transformación en los últimos 20 años que es escalofriante y tiene que ver con el turismo. ¿Hasta cuánto los habitantes de la ciudad están conformes? Les voy a confesar, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero nos escondemos y no salimos, porque nos invaden. ¿Lo toleramos o no lo toleramos? Lo toleramos. Sabemos que del 15 de diciembre al 15 de enero, mejor nos quedamos en la pileta de casa si la tenemos, o vamos a la del amigo, hacemos un asadito, y el resto del año tenemos la ciudad de vuelta para nosotros, con una capacidad de carga o con un uso un poco más lógico. Entonces, esto es muy importante. En una ciudad grande como Buenos Aires no lo vemos. ¿Ustedes se dan cuenta cuando llegan muchos turistas? ¿Sí o no? ¿Ustedes son conscientes cuando caminan por la calle si hay un montón de turismo o no? ¿Lo sienten incómodo a la cantidad de turistas que visitan Buenos Aires? ¿Se han sentido incómodos? No. Hay ciudades en las que el turismo realmente no solo contamina, sino molesta. No se puede manejar, está lleno de combi de turistas, no puedes, estacionan los ómnibus porque no está planificada, el hotel no tiene suficiente estacionamiento, eso es un factor clave. De golpe viene un ómnibus, un grupito, 120, 3 ómnibus, no puedo pasar, ¿sí? Entonces molesta. Responsabilidad del Estado. Acá tenemos que repartir, porque si no parece que el Estado es responsable de todo. Townscape, me encantó esta palabra. ¿Saben lo que quiere decir townscape? Cuando el Estado, el municipio, toma conciencia del valor del paisaje original de la ciudad o del pueblo. Es decir, ¿por qué Salta es la linda? Porque Salta logró conservar ese pequeño, no toda Salta, pero ese pequeño espacio turístico se conservó y es coherente. Suele pasar que vamos a un lugar donde tenemos una coherencia en media cuadra y después un edificio rascacielos y entonces no tiene sentido. Y esa es una de las mayores críticas que le escucho a los turistas europeos cuando vienen a Buenos Aires. Dicen que no hay coherencia en el paisaje, ¿sí? Lo único que les gusta, por ejemplo, es San Martín de los Andes, lo encuentran bastante coherente, porque hay piedra, madera y vidrio, sobre todo en la parte... y Cariló. Son los 2 lugares que mencionan como, hay coherencia. Obviamente, tal vez no fueron a Jujuy, yo sé que en Jujuy sí hay mucho cuidado con el tema edilicio. Y bueno, hay un montón de pautas. Hablaron de incentivos, le bajé los impuestos para que participen, hay instrumentos financieros, hay un montón de formas y hay un montón de responsabilidades que tenemos que asumir. Y una muy importante es conectar los destinos. Hay que llegar a Talampaya. ¿Quiero que llegue mucha gente? ¿Me conviene conectarlo? Bien, entonces llegaron los turistas, me le toco un montón de carteles. La cartelería es importante. De golpe, el turista no se da cuenta que en este parque nacional que se llama Hado, lo que más se conserva es un insecto, es un escarabajo. Es una de las especies más importantes. Y como pueden circular en su propio vehículo, le pasan por arriba.
Entonces, si yo veo un escarabajo o veo caca de elefante, tengo que ser cuidadoso y esquivarla, ¿sí? Cuando yo llegué a Ciudad del Cabo, podíamos caminar en esta playa y había aproximadamente unos 20 pingüinos. Hoy la colonia es enorme, pero obviamente ya no puedo caminar. Tuvimos que adaptarnos al turismo, construir plataformas. ¿Funciona o no funciona? Funciona bárbaro. Funciona súper bien porque la colonia creció. Es decir, que si creció como creció, quiere decir que lo hicimos bien. Hay otras cosas que hicimos pésimo, pero esa la hicieron bien. Tuvimos que proteger, miren esta está buena. Proteger la pesca artesanal con leyes. Porque si termina la pesca artesanal, esa belleza que son los barquitos pintados de colores, el hecho de ver, lo perdíamos. Entonces hubo que hacer ese trabajo. Otro trabajo, el camino más turístico de la península, se llama Chapman's Peak. Tiene un montón de derrumbes, es carísimo mantener. Y bueno, lamentablemente, señores habitantes de Ciudad del Cabo, le tuvimos que cobrar. Y le cobran mucho. De esa manera se regula la cantidad de gente que circula y lo puedo arreglar, ¿sí? Les doy casos así como para... Tuvimos que cambiar la montaña Mesa, el funicular, sí, ahora vienen... Mira, tengo 400 pasajeros que tengo que subir a la montaña. ¿Cuánto tardo? Son 5 minutos, entran 35, antes entraban 15 en cada carrito, ¿sí? Tuvimos que adaptarnos. Esto que hizo cambió el paisaje. Antes esta no se veía, ahora se ve. Bien, responsabilidad del sector privado. Ajá, varias cosas. Tal vez la que destaco es reinvertir. A veces en el afán de hacer dinero no reinvertimos. Y esto para mí es esencial. Al margen de respetar las leyes, y me dicen que no me acerque a la ballena y que tengo que tener máximo de tantos botes cerca de la ballena, y no, pero el intendente es amigo mío y como es temporada alta voy a poner unos más. No, hay que respetarlo. Pero una de las cosas que veo que tal vez no hacemos lo suficiente es reinvertir. En el sector privado estoy hablando, ¿sí? Otra cosa muy importante es diversificar mercados y productos, que lo hablaste también. ¿Por qué diversificar mercados y productos? Es tan sensible esta industria, pero tan sensible, que ahora con los problemas que tienen los brasileños, con Dilma y qué sé yo y qué sé cuánto, los operadores receptivos están recibiendo, pero creo que ni la mitad de los brasileños que recibíamos el año pasado. Y eso se nos cae en los hoteles. Y después me dicen, no, pero tenés que pagar la carga social, los empleados tienen que estar todos permanentes, no pueden ser freelance. Y ahora no diversifiqué mercados, se me cae el mercado número 1 y yo tengo que seguir pagando los salarios. Y estas son cosas que a veces, les cuento bien desde de caminar la calle, ¿sí? Cosas que son muy fáciles de decir en los manifiestos, pero las realidades. Y en diversificar mercados, el ente de turismo, que puede ser privado o puede ser el ente de turismo de gobierno, saben que existe eso, ¿no? New York es privado. Ciudad del Cabo, Cape Town Tourism, es un mix. Esto hay que planificarlo y hay que hablarlo. Cuando nos juntamos en la feria lo tenemos que hablar, ¿sí? Ahora que India se nos cayó, que China tiene problemas, estamos en la industria donde yo trabajo pensando a ver a dónde tenemos que viajar. México está en el target. Todo el mundo estamos ahí poniéndonos de acuerdo si hacemos un show o algo en México para ver si captamos, ¿sí? Bien, respetar las leyes. Estas son las declaraciones. Esto de acá viene lo que después filtra. Naciones Unidas, el organismo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con organismos internacionales. Les pongo algunas cosas que subrayé. Estas son cosas que en la empresa no las leemos nunca, salvo que hagamos los 4 años que hice yo en UCES, y ahí de golpe me desayuné con todos los tratados de biodiversidad. Y bueno, qué lejos que estamos los académicos de los empresarios, no les puedo explicar. Bien, esto me encantó. El señor de Yungas, ¿sí? Lo que mostró fue fantástico, un producto muy interesante, un lindo circuito, lo explicó, está súper bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un producto viable, pero no refleja la demanda, que era lo que hablabas antes, ¿sí? O no encuentro el nicho,
Es decir, yo tengo un producto X y se lo voy a presentar a una persona que en realidad ese ómnibus no le parece pintoresco. Voilà. Sorry, mi cabeza piensa mucho en inglés y se me hacen unos cortos. Y el portugués de la semana pasada no hizo bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? Va a ser pintoresco para tal vez un extranjero y tal vez para un porteño y dice, mira el ómnibus que me puso, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, actively promoted. La semana pasada estuve con la persona encargada del departamento de turismo de Port Elizabeth. Port Elizabeth hace años no existía en el mapa, era un aeropuerto. Después con el señor Adrian Gardner, que me puso Chamois, Ariado y demás, Port Elizabeth fue una necesidad de conexión aérea. Y aparecieron hoteles, aparecieron varios hoteles. Al principio no daba la capacidad hotelera para la noche de conexión. Y hoy, la semana pasada, me encuentro y digo, pucha, ¿cómo no me enteré que tenías este circuito? Desarrollaron un circuito. Hay una isla fantástica que con un tipo de operación controlada, con límite, es un boom. Como dice mi hijo, mamá, no promocione el safari terrestre. Tenés que promocionar safari terrestre, safari marítimo y gastronómico para diversificar y llevar turismo a todas las áreas. ¿Sí? Fíjense, un chico de 15 años, ¿no? Y bueno, y de golpe Port Elizabeth tiene un atractivo que no sabíamos los operadores que operamos hace 25 años. Entonces, si yo lo encuentro al atractivo y nos comunicamos, lo puedo promocionar activamente. ¿De qué sirve tener un fantástico producto si después no llega ningún pasajero, ¿no? Bien, próximo. Y esto, lo hablaste también, parece que estamos repitiéndonos, pero bueno, disculpen, pero no nos pusimos de acuerdo antes. La receptividad de la comunidad. Cuando hacemos una planificación desde un ente de turismo, tenemos que tomar stock, tenemos que hacer un inventario de todo tipo, desde hoteles, camas, hasta cuánta agua tiene la ciudad. Si no, nos va mal, como en Península de Valdés, que me tocó hacer para la universidad un proyecto donde en temporada alta no hay agua. Entonces el turista se va sin bañarse y el pobre habitante le encanta que venga el dinero a los turistas, pero después no se puede ni lavar el auto, olvídate del auto, no puedes regar nada, no te puedes bañar. Entonces, la receptividad de la comunidad. ¿Por qué es importante la comunidad? Al margen de todo lo que significa el desarrollo económico, que podría ser otra actividad, como hablabas de azucareras, hay un montón de otras actividades que podrían ser, ellos son los anfitriones. Si tenemos los franceses supuestamente son famosos por no ser simpáticos. Entonces, una de las cosas que más se habla cuando los pasajeros dejan Sudáfrica, qué simpática es la gente. Les cae bien la gente. Eso tiene que ver con ser buenos anfitriones. Les comento que el ciudadano porteño no siempre es muy buen anfitrión. Después eso es otro capítulo. Que tendríamos que desarrollar, no sé dónde está la gente de turismo de Buenos Aires, un voluntariado de mejor anfitriones. Custodios del patrimonio. La comunidad tendría que tener suficiente orgullo para ser el custodio. No tendría que venir una ONG de Buenos Aires a decir que hay que cuidarla aquí acá. ¿No se entiende? Es como que este es muy importante. Y socios. No tienen que ser empleados, sino socios. Eso ya lo vimos. Y esto también lo vimos. ¿Qué son todas estas? La sociedad civil, ¿cuál es el rol de toda esa gente en el desarrollo del turismo? Y acá la responsabilidad del ciudadano. Es súper importante que la ciudad esté limpia. Es súper importante que los edificios estén bien. Si una empresa como Telecom o American Express tiene un incentivo económico, tendría que estar cerciorándose de que los edificios se vean así de lindos. Los vecinos son los que pintan las casas. Eso es una responsabilidad de la comunidad. No puedo esperar todo el turismo. Es muy importante que asumamos responsabilidad. Acá mis hijos todos los años tuvieron que ir a limpiar playas. No te tiran un papel, porque tuvieron que ir a limpiar playas. Otro entrenamiento que se les dio, por ejemplo, es el tema de incendios, cuando estamos cerca de parques nacionales.
Eso no se hizo en la carrera de turismo, no, en el jardín de infantes les enseñaron acerca de cómo prevenir y qué hacer en caso de un incendio forestal. Entonces esas son cosas que es parte de la planificación que hablábamos antes, ¿no? Experiencias y emociones, esa es la nueva en turismo desde hace 2 o 3 años. Entonces, ¿cómo hacemos para satisfacer esa demanda de experiencias, emociones y de una cosa auténtica? Un encuentro auténtico con el vecino. Una de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es desarrollar puntos de contacto. Uno de los lugares que están de moda en todo el mundo son los mercados donde comer. ¿Por qué están tan buenos? Porque tenemos mesas comunales y nos podemos encontrar y hablar con los vecinos. Está buenísimo, son mis lugares preferidos. Desarrollo de artesanías. Y esto es súper interesante. La Ciudad de Buenos Aires lo está haciendo, que es utilizar no necesariamente el turismo, sino atractivos de la ciudad para desarrollar varios barrios abandonados, ¿sí? Y es importante que los ciudadanos de la ciudad los apoyemos. ¿Por qué? Porque la temporada alta es corta. Entonces en la baja, si no vamos en la temporada baja a visitar el Museo de Bellas Artes o el Malva, nosotros también tenemos que cooperar, como comprar, por ejemplo, en el barrio. Nos quejamos de los supermercados y después no vamos a comprar al almacén o a la carnicería porque sale 5 pesos más. Después nos quejamos que cierran. Bien, desarrollo de artesanías, el reciclado, tutú, un montón de cosas, ¿no? Las buenas prácticas, hablamos del Estado, actores de la industria, y fíjense, les puse acá de todos colores los turistas. ¿Cuántos nombres reciben? Para Martín, ¿qué son los turistas? Pasajeros, huéspedes, visitantes. ¿A esto le damos responsabilidad? ¿Quién los educa? Y ahí ni siquiera estaban en la matriz los guías de turismo, ni los conductores. ¿Ustedes saben el papel que tiene un guía de turismo en un tour? Es súper importante. Ecosellos y sus niveles. Le puse sus niveles porque en realidad el ecosello, para los que estamos adentro, muchas veces es un barniz. Porque en el nivel inicial, en realidad es un presupuesto mínimo. El nivel inicial de cualquier sello, el nivel inicial es decir, yo quiero hacer algo. Recién cuando llegamos a los niveles intermedios y platino es que realmente se pusieron las pilas. ¿Está bien o está mal? Está bárbaro. Bienvenido a los ecosellos y bienvenida a la pregunta sobre la inclusión. Por algo tenemos que empezar. Pero en realidad los ecosellos más importantes, a mi entender, si quieren aprender o darle una miradita, tienen que ver con el ISO 9001, la serie 9000, que es la de calidad. Eso, con leerlo se van a dar cuenta de qué significa un plan de gestión o los sistemas de gestión y la mejora continua. El ISO 14000 tiene que ver con temas ambientales, está bueno darle una leída. Y después esto me encanta, que tiene que ver con los edificios eficientes. Qué bueno cuando tenemos tanta plata que podemos construir un hotel que es hiper eficiente. Las cosas que podemos hacer. Pero ¿cómo hacemos para transformar los edificios que ya tenemos en edificios más eficientes? Qué bueno escuchar que el Banco Ciudad puede dar créditos para poner más vidrio, mejorar la aislación, ¿no? Yo me voy súper contenta. Pero bueno, ecosellos, en realidad para mí la eficiencia en los ecosellos tendría que ser que si yo estoy trabajando con tengo un grading nacional, el ecosello ya tendría que estar adentro del grading, ¿no les parece? Tendría que estar metido ya en las estrellas. Bien, sigamos y me despido. Este es el hotel que encontré con mejor edificio de lo que busqué. Es una maravilla, gente, hasta la piscina, no tiene químicos. Mírenlo si quieren mirar un súper edificio eficiente. Y me despido. Gestión pública, esto como para entender un poquito lo que se habló, comando y control, toda la parte de leyes, instrumentos económicos, iniciativas voluntarias. Y solo una cosita, inflación legislativa. Yo soy operador de turismo, estoy en Buenos Aires. Me tengo que leer las leyes de todo el país, todas las ordenanzas, para poder entender si estoy haciendo las cosas bien o mal. ¿Se dieron cuenta? ¿Alguno trabaja en esto?
lo complejo que es Argentina en cuanto a la inflación legislativa en temas ambientales, en regulación turística. Normas heterogéneas, cada provincia hace una cosa distinta. El arsénico. ¿Ustedes saben que los niveles de arsénico en agua potable varían según la provincia? Bien, me voy. El que contamina paga. Ojo con el que contamina paga. Y ¿se puede internalizar el costo del desarrollo tecnológico a tiempo? Si yo tengo que usar paneles solares y no me los dejan importar y tampoco tengo les doy un ejemplo cualquiera, no el panel solar, pero puede ser otra cosa. Y no lo puedo importar. Es decir, yo sé que lo tengo que hacer, pero no lo puedo pagar y no hay. Y terminamos acá con uno de mis mentores, David Perry. Es una persona que asesora en estos mega complejos donde se incluye la nutrición, cómo generar la comida, hasta plan de manejo de tierras. Es increíble. Y les dejo una última diapositiva de un jardín botánico, porque a veces me dicen, ¿y para qué quiero conservar los elefantes? ¿Para qué quiero una planta? Porque no le vemos el uso en la ciudad. Y fíjense lo importante que es para los biólogos la flora. ¿Por qué es importante la flora? Porque la parte de, ¿no? Es linda, me gustan las flores, los colores, los pájaros, las abejas, gracias a eso, ¿no? Pero también es el banco genético, es de donde sacamos productos farmacéuticos. Hay tanto atrás. Entonces, para despedirme, si trabajan en turismo, no es nada más el sueldo. Fíjense lo que podemos lograr en llevar agua potable, cloacas a una población cuando me pongo las pilas y me pongo a pensar desde otra manera el producto. Yo que hablo con jefes de producto. Bueno.